Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quisiera compartir con ustedes una breve explicación de una de las estructuras más frecuentes en el lenguaje formal, la voz pasiva. Esta es una estructura que solemos encontrar en los textos académicos que usualmente leemos y que también es muy frecuente en el lenguaje periodístico. ¿Qué es la voz pasiva? Bueno, la voz pasiva es una construcción verbal que se utiliza para cambiar el foco en la información que yo estoy dando. Por ejemplo, fíjense, si yo en un titular de diario indico, la gobernadora inauguró una obra pública importante en Viedma, fíjense que todo el foco de la atención está puesto en lo que escucho al principio de esa oración. Entonces, la gobernadora, que es la ejecutora de esta acción de inaugurar, es como lo que sobresale. En cambio, si yo quisiera restarle importancia a la gobernadora y pasar la importancia o el foco a la acción, es decir, a lo que inauguró, esa oración le haría una modificación en su estructura y diría, por ejemplo, se inauguró una importante obra pública en Viedma. Fíjense, la figura de la gobernadora desaparece. Entonces, esta construcción es una construcción que lo que hace es cambiar el foco de la atención. Siempre lo que yo escucho al principio en una oración es lo que más voy a recordar. Por eso, si yo saco al sujeto del principio de la oración y lo pongo al final o lo desaparezco, en esos casos le estoy dando importancia a la acción y no a quien la realizó. Miremos otro ejemplo. En voz activa tengo esta oración, ser la que está siguiendo. The president gave him a present. ¿Ven? La figura del presidente es lo que aparece al principio y seguramente será lo que más voy a recordar. En una voz pasiva, en una oración en voz pasiva, desaparezco al presidente y digo, he was given a present. Se le dio un regalo, se le dio una mención, ¿sí? Y no digo quién lo hizo. También lo puedo usar a esta organización o a esta estructura verbal para quitar el sujeto de una acción en la que quiero deslindar responsabilidades. Por ejemplo, yo podría decir, no sé, ¿vieron cuando ustedes quieren quitarse la responsabilidad de algo que han hecho? Por ejemplo, se rompió el televisor. Yo no digo que fue a mí que me sucedió. Digo, se rompió. No sé quién lo hizo. Si me averiguan un poquito, se van a dar cuenta que ese fue un accidente que me sucedió a mí. Pero ven, en la oración, se rompió el televisor, yo saco al sujeto de la acción y todo el foco está puesto en la acción en sí misma. Miren esta oración en voz activa. Berners-Lee invented the Internet. Berners-Lee es el sujeto, quien realiza la acción. ¿Cuál es la acción? Invented. ¿Y qué fue lo que inventó? La Internet. Ahora, si yo quisiera restarle importancia a Berners-Lee y quizás poner todo el foco en la creación de la Internet, diría, The Internet was invented by Berners-Lee in 1995, for example. La Internet fue inventada por Berners-Lee en 1995 y ahí el foco está puesto en la acción en sí misma y no en quien recibe la acción, que sería Internet, y no en Berners-Lee, que sería el sujeto. Entonces, ¿qué debo recordar de esta construcción verbal que se usa para cambiar el foco de la atención? Y es una construcción que puedo reconocerla porque en su estructura tiene alguna forma del verbo be acompañando a un verbo principal en participio. Por ejemplo, I am, ven ese, en este ejemplo que tenemos aquí, Spanish is spoken here. El español se habla aquí. Le resto importancia a quiénes son las personas que lo utilizan. We were invited to the party. Fuimos invitados a la fiesta, ¿bien? Pero no digo quién nos invitó.